Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Estamos en este momento en nuestra asamblea, la asamblea de nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia. Somos una comunidad virtual que ya llevamos un buen tiempo, bastantes años, algunos añitos, haciendo nuestros programas de radio. Estos son las conferencias que hacemos a través de nuestras asambleas que se hacen los lunes y los jueves a las 8 de la noche por diferentes plataformas virtuales. Y hoy tenemos un tema de bastante interés, que son cada uno de los audios que cada uno de ustedes nos han acompañado y nos han escuchado. Pues generalmente siempre se hacen a través de este medio. Se hacen y se transmiten en la red de radios católicas y en diferentes radios de toda Latinoamérica. Para empezar, pues invoquemos la Santísima Trinidad para que no estemos hablando con temas humanos, sino que sea desde la parte espiritual y que sea el Señor el que nos orienta. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por la posibilidad de poder compartir tu palabra. Tú eres el que nos da esa palabra viva que llega hasta lo profundo de nuestros corazones, que llega hasta la raíz más profunda de nuestro ser. Danos, por favor, esa palabra viva, majestad divina, espíritu de amor, que podamos llegar a las diferentes familias. Nosotros somos tu instrumento, pero que llegues a cada hogar, a cada familia, a cada persona, a cada oyente, con ese mensaje claro que dé esa respuesta a tantas dificultades y situaciones que se presentan en la vida familiar. Gracias por tu gran amor y misericordia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz y que se sacrificó para que nosotros tengamos una vida eterna. Por las lágrimas de nuestra Madre María, que ella también es corredentora. Gracias, Papito Dios, por este maravilloso regalo que nos das de la presencia del Espíritu Santo y llegar a tantos corazones. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esa gira que tuviste por allá en Estados Unidos?
Nos fue muy excelente, o sea, yo creo que se lograron propósitos importantes. Dios tenía específico para algunas situaciones, aún al finalizar de esta temporada donde ya se activa el virus de manera importante. El Señor tenía algunos retos para que cumpliéramos y bueno, se hicieron. Los demás, yo sé que el Señor abrirá las puertas porque este es un tiempo hermoso, un tiempo que pareciera que fuera la catástrofe, pero no, es precisamente un tiempo que el Señor está buscando que nos acerquemos cada vez más a Él, que nuestra fe crezca, que de verdad confiemos y Él estará allí. Entonces nos fue excelentemente bien, ¿cierto, amor? Fue un momento muy lindo. Estamos hablando que nosotros somos misioneros. Y como familia misionera, pues estuvimos con mi esposa y con mi hija. Estuvimos allí en Estados Unidos por este 2020. Estuvimos inicialmente pues en Miami, en Florida, Carolina del Sur, Maryland. Estuvimos de igual manera también en Washington. Y pasamos a Nueva York, pasamos a Mississippi y de ahí corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo ya para Colombia porque estaban cerrando ya las fronteras. Fue providencial el hecho que podamos llegar a nuestra ciudad, a nuestro país. Estamos precisamente hoy, que estamos haciendo este programa, llegamos a las 4 de la madrugada, el día de hoy, 4 o 5 de la mañana. Y fue impresionante porque hoy mismo cerraron todas las fronteras aéreas. Los vuelos extranjeros ya los cerraron aquí en Colombia y fue providencial haber llegado aquí. Fue una cosa impresionante. El Movimiento Matrimonial Católico, a través de Marcia y Máximo, nos ayudaron muchísimo y todos sus colaboradores para que pudiéramos salir. Fue algo tremendo y bendito sea el Señor que estamos aquí transmitiendo con ustedes, compartiéndoles esta experiencia. Ha sido maravilloso. Entonces, Moni, realmente uno ve tantas historias, ve tantas situaciones tan complejas. Ahorita estamos en cuarentena. Nos pidieron las autoridades de migración y las de salud que por favor nos mantuviéramos aislados de la familia, no contacto con niños pequeños, no contactos con ancianos y adulto mayor, no contactos con personas que tuviesen sensibilidad o alguna situación. Entonces preferimos con nuestra familia directamente aislarnos y estamos en cuarentena en nuestra habitación. Vamos a estar 14 días como nos exigieron y toda nuestra familia está en la casa completamente separada, pues tratando de salir lo menos posible. Si vamos pronto a conseguir algunas provisiones y tenemos que salir, pero sí a lo urgente, a lo que sea realmente necesario, pero no más. No salimos y eso sí mi familia lo tiene muy claro, porque esa fue una de las maneras en que China pudo aislar este virus, porque el virus fácilmente se puede erradicar siempre y cuando nosotros seamos muy atentos, muy juiciosos, decimos en Colombia, para no estar con esas actitudes de pronto de riesgosas o irresponsables, Moni, porque nos compartía, por ejemplo, el taxista como en una ciudad todavía seguían en estas fechas bailando con personas extranjeras, haciendo todavía carnavales, y pienso que eso no es para eso. Italia está pagando el precio en este instante y cada vez escuchamos más y más versiones de cómo los médicos inclusive están muriendo, enfermeras ya no tienen respiradores porque el efecto de ese virus es que ataca directamente los pulmones y ya lo que es la neumonía es la que más afecta, y que se debe tomar agua caliente, tratar de que si tenemos de por sí siempre utilizar tapabocas, si no tapabocas pues se difunde más por el contacto. El virus no es que se demore mucho tampoco en la ropa, pero de todas formas tenemos que tener una asepsia, o sea una limpieza frente a todo lo que se da y nos sugiere. Pues bueno, nosotros ante eso no estamos hablando en este momento, pero sí lo que tenemos que hablar en este momento, cuál es la actitud que nosotros como creyentes tenemos que asumir frente a esta situación que estamos en cuarentena. Es un momento que es de mucha utilidad. Todo lo que pasa para bien. Estamos hablando de Romanos 8:28 y es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué actitud como creyentes debemos asumir? Todos nos invitan a orar, todos nos invitan a estar en familia, pero aquí debemos tener una actitud completamente diferente para que hagamos vida. Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. O sea, que ya no sigamos viviendo las circunstancias del tiempo presente. Eso es lo que dice Romanos 12:2.
no vivas ya según las circunstancias del tiempo presente, sino por el contrario, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Moniquita. Mira, Rafa, que bueno, yo vengo haciendo un estudio de los evangelios, en este momento está en el evangelio de San Marcos y quedé asombrada porque pues bueno, por las contingencias del viaje y todo esto no había podido hacer mis últimos estudios y entonces estoy poniéndome al día para corresponder a lo que yo me había, la meta que se había propuesto de un capítulo por día. O sea que el día de hoy ya debería estar en el capítulo 10, pero me atrasé. Y entonces estaba estudiando el capítulo 6, que ahí fue donde me quedé un poquito frenada por estos últimos 4 días y quedé asombrada. Y te voy a decir qué espectacular texto me salió, aparte del pedacito, porque voy a leer un pedacito, pero todo el capítulo es espectacular. Y está Marcos 6, en los versículos del 41 al 44, dice lo siguiente. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces también. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Eso que dice que solamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque también allí, o sea, los hombres eran los que generalmente sumaban. Pero yo decía, wow, este texto, mucho tiempo muchas veces me preguntaba yo qué significado tendría. Oye, y viene como decimos aquí en Colombia, como anillo al dedo. Perfecto para el tiempo que estamos vivenciando. ¿Por qué? O sea, si nosotros miramos todo el capítulo, tiene un significado importante. Un significado tremendamente importante. ¿Por qué? Dice que en el capítulo 6 habla de que Jesús empieza por, su misión, ¿sí? Y habla de que está en su casa, inicialmente. ¿Y qué pasa? En su casa la gente decía, ¿pero quién es este? O sea, ¿por qué viene a hablar tantas cosas raras sabiendo que si conocemos su familia? Entonces, en pocas palabras estaban diciendo que, ¿de dónde iba a salir él si él era el hijo de un carpintero para que estuviera hablando tantas cosas tan maravillosas? Entonces dice que en su propia tierra no hay profeta, y le decían que acaso algo saldría de Belén. De Nazaret. De Nazaret, perdón. Algo bueno puede salir de Nazaret. Entonces imagínate el concepto que tenían de los nazarenos, ¿no? Ajá. Entonces imagínate, empieza, y a veces, tenemos que empezar a mirar esto. Estamos en un tiempo interesante, un tiempo duro, un tiempo donde se nos está pidiendo estar en familia. Y a veces estamos en ese proceso de empezar a creer en el Señor, empezar a orar. Esta cuarentena, ¿no? Sí, esta cuarentena. Y es el momento en que el Señor, nos está diciendo a nosotros que es el tiempo de compartir, de hablar, de orar, de vivir otro estilo de vida, de confiar en el Señor. Y es lógico que posiblemente en nuestra casa nosotros digamos, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, y a lo mejor te vayan a mirar así como cosa rara, ¿no? Pero aún así, mantente firme. Mantente firme, porque el Señor está necesitando es que tú le creas a Él, no que tú le creas a los hombres. Entonces, parte de ahí, tú estás en casa. Posteriormente a este pasaje donde tú estás en casa, donde posiblemente la gente no crea en ti, mantente firme. Dice, hay momentos donde tenemos que enfrentarnos a momentos duros, difíciles. Viene luego de ello, de este momento de familia que tú puedas vivir,
tienes la posibilidad de hablar con otras personas que están también creciendo en la fe, de otras personas que también están creyendo. O sea, este es un tiempo que también debes conectarte con otras personas que están en formación, que hablan del Señor, que de verdad no por hablar, sino porque tienen una vivencia. Tienes que alimentarte tú. O sea, tú vas a hablar a tu familia, pero tú tienes que alimentarte de la palabra, tienes que alimentarte de la oración. Tenemos los medios de las redes de comunicación. Debemos utilizar ello y mantenernos unidos para estar firmes, fortaleciéndonos, porque necesitamos fortalecernos. A veces el ataque de la familia es fuerte. Pues entonces escoge también personas que de verdad te mantengan, o sea, que con su diálogo, que con su estudio de la palabra, que con su oración, también te mantengan a ti firmes para poder seguir en estos tiempos donde tendremos que estar aislados por un tiempo, pero así vamos a vencer estos momentos de dificultad social y de salud, ¿no? Porque se necesita que mantengamos esa fe en el Señor. No podemos dejar desgastarnos por el pánico, por el temor de que mucha gente está generando con sus comentarios y toda una cantidad de situaciones. O sea, es la oportunidad que tenemos nosotros de poder crecer, ¿o no, Rafa? Claro, mi amor. Esta mañana precisamente me sorprendió cuando hacíamos el rosario, porque nosotros tenemos la costumbre virtualmente de hacer el rosario todos los días a las 6 de la mañana. Nos demoramos más o menos 1 hora y media, 2 horas haciendo un rosario muy meditado, porque aprendimos de nuestros hermanos allí en Mississippi del movimiento matrimonial católico cristiano en Jackson, y aprendimos de ellos. Nosotros siempre hemos hecho la coronilla a las 3 de la mañana, y pues de ellos aprendimos a hacer el rosario todos los días. Incluso lo llevamos también a las 8 de la noche. Todos los días a las 8 de la noche, hora Colombia, estamos haciendo un rosario meditado. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo cuando tú nos dices de cómo tenemos que estar comportándonos. Me sorprendió que en esta mañana, cuando meditábamos precisamente en el rosario, nos dábamos cuenta que los países están cerrando sus fronteras. China le está yendo súper bien porque ya prácticamente no tienen el virus dentro de su país. Ya los últimos casos ya fueron atendidos, fueron muy juiciosos, muy atentos, muy disciplinados con respecto a lo que las autoridades hacían, y las personas de por sí se aislaron completamente, las calles vacías, no hubo contacto uno con otro, estaba prohibido reuniones sociales, todo completamente se aislaron. Y en este momento China, incluso tú se sorprendías, mi amor, de que ellos ya están enviando tapabocas, están mandando insumos médicos a otros países. Es increíble, porque ellos sí fueron muy atentos y sus fronteras las cerraron, los barrios donde aparentemente había tanto contagio los cerraron. O sea, fue una cuarentena total, y eso hizo que realmente en este momento pues China ya está libre completamente del virus, porque todo lo tienen hermético, cerrado completamente. Y eso es lo que nos pidieron. Otros países pues no se dieron cuenta de eso. Incluso allí en Italia hemos escuchado médicos mismos enviar mensajes de verdad con dolor, con llanto, de que nos decían incluso en América Latina que nosotros, que tenemos unos meses posteriores y que todavía tenemos la posibilidad que no se difunda tanto este virus, para que seamos atentos en estar aislados. Y entendía algo a nivel espiritual, Moni. Entendía algo tremendo, y es que si se cierran las fronteras aéreas como se cerró hoy en Colombia, que gracias a Dios pues llegamos, ¿sí? Si se cierran fronteras como se está cerrando, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, ya con SMAC y todo ese tipo de cosas, o sea, con las fuerzas de contención aquí en Colombia. Si allí en el Bronx, allí en Nueva York, que estaban cerrando, y creo que ya están cerrando completamente fronteras en muchos sitios, nosotros no estamos para cerrar fronteras, y quiero ser claro en eso. Al Papa se le criticó, vi una crítica fea. El Papa humildemente caminando por las calles de Roma, yendo a orar allí ante el Santísimo, ante la presencia de nuestro Señor, y se le decía que a dónde estaba la iglesia de salida, ¿no? Porque Él nos invita a que tengamos una iglesia de salida, una iglesia para ir a las necesidades de los necesitados, de las personas que están en hartas situaciones difíciles, que no dejemos de estar encerrados, sino que por el contrario tenemos que ir a los demás. Y entonces lo criticaron, que dónde estaba la iglesia de salida. Y yo les digo, en este momento, mira lo que estamos haciendo, Moni.
Estamos aquí en cuarentena y estamos llegando a muchos países, Moni. Muchos países, no solamente latinoamericanos, en toda América, sino también Centroamérica, Caribe, y también estamos llegando a Europa. Y nosotros estamos siendo de salida. O sea que espiritualmente, humanamente nos cierran fronteras, pero espiritualmente estamos trascendiendo, estamos llegando a muchos sitios. O sea que este espacio contigo, Moni, que voy a estar 14 días, Moni, contigo, bendito sea mi Dios, pasándola muy bien, orando al Señor, transmitiendo, haciendo nuestros programas, atendiendo personas virtualmente. Tenemos que empezar a hacer de salida. No podemos quedarnos aquí simplemente adormecidos, sino que por el contrario, como tú dices, uniéndonos, transmitiendo, compartiendo, empezando a mejorar las situaciones a nivel familiar y siendo esa iglesia de salidas, que no nos quedemos simplemente adormecidos, lamentándonos, sino que empecemos a ser obedientes con las leyes humanas. Porque si se nos cerraron las iglesias, no es porque nos pongamos ya muy mal, sino que el Señor está pidiendo, como bien se leía en la palabra del domingo, sobre la samaritana, que tenemos que aprender a orar en espíritu y en verdad. Ahora sí que se nos note que la presencia de Dios está en nuestro corazón, que no podemos tener a nuestro Señor sacramentado, en su momento lo tendremos, pero sí tenemos que fortalecer bastante ese vínculo y tenemos que ser esos aventajados, esos ¿cómo se les llamaría? Como esas personas que no tienen temor, esos guerreros, esos batalladores, mejor dicho, no sentirle temor para nada ante las circunstancias que se están dando. O sea, tenemos que ser atrevidos a nivel espiritual, humanamente este cuerpo aquí está encerrado, Moni, ¿sí? Está encerrado. Estamos aquí en nuestro cuarto encerrados con tapabocas, saliendo con las medidas de protección que nos piden, que nos están solicitando que tengamos, pero estamos aquí en este momento saliendo y trascendiendo. Mira, te cuento qué más pasa en este capítulo 6. Oh, claro. Quedas asombrado de todo lo que el Señor habla, porque después de lo que va diciendo, de que nos reunamos con las personas y demás, hablan de la muerte de Juan el Bautista. Entonces puede ser que en estos tiempos vayamos a tener situaciones difíciles, de pronto pérdidas importantes, no se sabe. O sea, Dios sabe a quién se quiere llevar y a quién quiere dejar, eso es claro. Pero algo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista fue que ellos no se quedaron llorando la muerte de Juan el Bautista, sino que fueron y se unieron a Jesús. Y al unirse a Jesús le enseñaron lo que ellos hacían con Juan el Bautista y se quedaron con Jesús aprendiendo, ¿sí? Y que luego de eso, o sea, cuando uno logra superarse de ese dolor, de pronto de una pérdida, del dolor de una pérdida, lo que sucede es que o sea, el Señor nos va a llevar a no a quedarnos allí. O sea, el Señor nos va a probar en ese momento. ¿Cómo nos va a probar? Porque es que el Señor sí conoce nuestro corazón. El Señor sí conoce cuando nosotros de verdad en el corazón guardamos alguna duda, alguna frustración, alguna bloqueo que no nos permitirá hacer la obra. Entonces, a estos discípulos que se unieron a Él, y que se mantuvieron luego con él, junto con los que venían ya con él, los lleva a orar, los lleva a descansar un poco, y estando allí donde van, empieza la gente a reunirse, la multitud. Entonces se reúnen muchísimas personas. Y entonces ellos logran encontrar esa paz, ese sosiego, como ese amor del Señor, porque el Señor restaura el corazón a pesar de pérdidas importantes. Y resulta que cuando uno logra dejarse restaurar, pues uno va a tener misericordia de otras personas, y eso lo cuenta en este pasaje bíblico. Y ellos tuvieron misericordia, dijeron: está muy tarde, está muy lejos, no han comido nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces es curioso cómo Jesús en ese momento los pone a prueba.
los pone a prueba en su fe. ¿Y qué significa esto? Es cuando el Señor les dice, bueno, denle de comer algo, ¿no? Y entonces dice, no, pero es que solamente tenemos esto, solamente alcanza para 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice, listo, no hay problema, eso es. A veces uno cree que lo que uno tiene es poco. De verdad que cuando tú crees que lo que has recorrido con el Señor es poco, en las manos de Dios es mucho, ¿sí? Todas las experiencias que tú has tenido con el Señor, creyendo tú que son muy poca cosa, para Dios son mucha cosa, porque con eso va a ayudar a que muchos se alimenten. ¿Y qué significó que hoy me parecía espectacular entender este pasaje bíblico de esta manera? Porque es cuando ellos obedecen al Señor, el Señor bendice estos alimentos. Es curioso cómo el Señor mira al cielo y bendice estos alimentos y se los entrega a ellos. O sea, ellos le dijeron, Señor, aquí tenemos solo esto. Señor, solo tengo esta experiencia de haber superado la crisis con mi esposo, de haber perdonado a la persona que me hizo daño, el abuso que me hicieron, de pronto el poder perdonar esta situación que me tenía en el alcoholismo, no el haberme perdonado por el daño que le hice a otra persona, por haber abortado. O sea, cuando tú pones tu situación en las manos del Señor, cuando tú le entregas eso al Señor, que ese es el pan y el pez que tú tienes, tú se lo entregas al Señor, el Señor lo bendice, ¿sí? ¿Y qué hace con eso? Y el Señor te dice, ve y compártelo a otras personas. Ve y habla de tu experiencia a otras personas. Y es curioso porque cuando eso pasa, ese hablar y ese compartir con otras personas hace que esas personas se alimenten, tengan fe, crean en el Señor, se superen, ¿sí? Y al superarse, ellas no solamente van a poder hablar de lo que recibieron de ti, sino que asimismo ellas empiezan a compartir. Acordémonos cuando nosotros nos reunimos en la asamblea, posterior a la asamblea, se quedan toda una cantidad de experiencias que dicen, no, a mí tal vez me llegó esto, comprendí esto, sé que tengo que superar esto, y es toda esa cantidad de experiencias que tú empiezas a dar, ¿sí? Y son los cestos de comida que dice que fueron las sobras. Claro, porque es que tú diste un alimento, pero eso te trajo algo más, o sea, un alimento que sobró más y que puede traerlo y lo puedes recoger en esas cestas para otras personas. Es curioso, pero de verdad que cuando tú tienes una experiencia de vida y has logrado hacer cosas con esa experiencia de vida que al principio era doloroso para ti, era frustrante, era tortuoso, de pronto desmotivante, hacía que tú tuvieras depresión, hacía que tú tuvieras deseos de venganza y qué sé yo. Cuando tú eso se lo entregas al Señor, cuando el Señor puede sanar en ti, no consideres que ese alimento que tú tienes en tus manos es poco. En las manos de Dios, ese alimento se multiplica y llega a miles de personas. No te das cuenta cuántos. Nosotros tuvimos esa experiencia donde teníamos solo nuestra experiencia de matrimonio. Yo decía, pero ¿y eso qué? O sea, sí, yo hice esto, pero, o sea, cuando tú no dices, esto es demasiado poco. Pero yo he quedado asombrada cómo el Señor ha tomado ese alimento que yo tenía, que era poco, y Él lo bendijo, y a través de esa bendición que Él hizo a mi experiencia, a la experiencia con Rafa, con mi hija, cómo hemos podido dar alimento a muchos. Y es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Tú ya has tenido una experiencia con el Señor. Tú ya has podido ir superando situaciones. De pronto todavía te faltan otras cosas que superar. No te preocupes. Con lo poco que tú tienes, tú vas a alimentar a muchísimos para que tengan fe, muchísimos para que crean en Dios, muchísimos para que se vuelvan a la presencia del Señor, para que oren, para que de verdad crean que Él sí puede hacernos superar estas situaciones de crisis, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos alimentemos todos, pero de ese pan que sí realmente da vida.
no es tanto que se hubieran comido los panes y los peces y tuvieron sobreabundancia. No, ¿qué fue lo que en la realidad les dio vida a ellos tanto, para que sobrara alimento de las experiencias que ellos pudieron recoger de las personas a quienes ellos alimentaron? Alimentaron a muchísimas personas. ¿A cuántas personas realmente vamos a alimentar en esta temporada? ¿A cuántas personas vamos a compartirle nuestra experiencia? Tu experiencia es importante, no creas que no vale. Para Dios vale demasiado, porque son muchas personas. Para nosotros, nuestra experiencia de matrimonio nos ha llevado a matrimonios, pero la experiencia de mi hija, que fue frente a esa depresión, la ha llevado a otras personas. Tu experiencia tiene para dar alimento a muchos otros. Y es lo que Dios quiere para estos tiempos. Tenemos los canales de comunicación. Entonces no dudemos, hagámoslo con fe, hagámoslo con amor, de verdad, hagámoslo porque queremos realmente que la gente se salve. ¿Cuántos se están perdiendo el día de hoy porque no tienen esa palabra de fe? A lo mejor si se tienen esa palabra de fe, listo, no sabemos si físicamente se salve, pero espiritualmente que sí lo haga, porque esas personas sí podrán gozar de la bendición de Dios. Entonces es un pasaje hermosísimo, es un pasaje espectacular, es un pasaje que yo quedé asombrada porque básicamente es para estos tiempos donde el Señor nos está diciendo, abramos, o sea, es una iglesia de salida, como dice el Papa, pues abramos las fronteras, ¿cómo? A través de la oración, a través de compartir nuestras experiencias, a través del hablar de qué fue lo que Dios ha hecho con nosotros, y alimentemos a aquellos que no se han alimentado, que están hambrientos, que tienen sed. Tenemos para darles a ellos. Con lo poco que tenemos nosotros, Dios lo hará grande y se alimentarán muchos. Sí, o sea, no nos quedemos simplemente lamentándonos de las situaciones tan difíciles que tenemos. O sea, es verdad que sí son situaciones, alguien puede decir, pero es que Rafa, tú no tienes la situación que yo tuve. Bueno, ¿tú qué sabes de lo que nosotros vivenciamos? O sea, porque nosotros vivenciamos cosas muy duras, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel familiar, muy fuertes, y ahora es el tiempo de cosechar. Qué hermoso. Entonces, de verdad, no nos quedemos así, y por el contrario, utilicemos estas redes sociales, utilicemos todos los medios. Y si estás en tu casa en cuarentena, pues te tocó solucionar los conflictos. Te tocó, Dios te dio la oportunidad de que te quedes allí mirándote a los ojos para que los dos vuelvan a mirar en una misma dirección, porque amarse no es mirarse a los ojos, sino los dos en una misma dirección. Y para eso Dios nos permitió estar, porque en familia, porque todo lo que pasa para bien. Todo pasa para bien, y cuando tú lo promulgas, lo expresas, lo manifiestas, lo dices, ese momento se santifica, es real, y por tanto esta situación pasa para bien de los que amamos al Señor, porque está la condición de los que amamos al Señor. Entonces, bendito y alabado sea el Señor. Sé que lo que está Mónica diciendo tiene que ser muy claro y muy real. Tú lo dijiste, Moni. El Señor nos está dando también para multiplicar a otras personas, y se está dando un milagro. No se está dando cualquier pan o cualquier pedazo de carne, sino es el pan verdadero y la carne verdadera, para que nosotros seamos esos multiplicadores de lo que Él nos da. Nos dio, tal vez nos tocó cosechar en momentos muy difíciles, sembrar por momentos muy duros, pero también nos pone a que demos a las demás personas, a que le entreguemos a los demás. Sí, amor. Tengamos presente, lo que vamos a hacer no lo hacemos nosotros. O sea, tú no eres quien va a llevar a hacer un milagro. Tú no eres que porque oraste entonces se tiene que dar el milagro. No eres tú. Es Jesús el que va a obrar. Entonces simplemente haz. Si Dios no quiere hacer algo, bueno, es asunto de Él. O sea, ya Él sabe por qué, mi amor. Él es el responsable. Él sabrá por qué hace las cosas así. Lo único que Él espera es que nosotros sí no tengamos miedo. No tengamos miedo. Y mira que ahí en ese pasaje bíblico, después de que ellos alimentan a toda la multitud, ellos se van o sea, el Señor ve que están cansados. Él los manda adelante, ellos se van por el lago y ellos están allí cuando Él vio, o sea, mira, a pesar de que están lejos, el Señor está pendiente de los suyos, porque el Señor tiene esa mirada. Y Él vio que ellos estaban fatigados, que estaban cansados, se estaba presentando una situación allí donde Él dijo,
wow, tengo que adelantármeles como para darles ese ánimo, porque a veces uno trabaja en la misión de Dios y uno se puede sentir agotado porque uno dice, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que llegó? ¿Será que, bueno, muchas cosas? Y es el momento donde el Señor se adelanta y empieza a caminar sobre las aguas y uno dice, wow, ¿quién es ese que viene allá? Y uno mismo se asusta, pero es Jesús diciéndote, yo sigo contigo, no temas. Yo sigo contigo. Y es cuando Pedro puede, cuando ellos ven a ese Jesús que llega, que está con ellos, que descansa con ellos, ellos pueden llegar y tranquilamente después de eso, porque allí en este pasaje Jesús no lleva a Pedro a caminar, pero ellos ven el milagro de Jesús caminando sobre las aguas y entonces es el momento en donde ellos dicen, sí, el Señor está aquí, el Señor está está con nosotros. Y tanto así que cuando llegan al otro lado de donde iban, por donde caminaban, veían cómo el Señor le traían los enfermos y los enfermos sanaban. O sea, no somos nosotros, o sea, eso es un mensaje claro. Nosotros no somos los que vamos a hacer que alguien se arrepienta, nosotros no vamos a hacer que alguien se sane, nosotros no somos los que vamos a hacer el milagro. Nosotros lo único que tenemos que hacer es regar la semilla. ¿Cuál es la semilla? La experiencia de lo que sanamos, la experiencia de lo que superamos. Y el resto lo hará Dios en los corazones de las personas. O sea, no tenemos por qué preocuparnos si nos hicieron caso o no nos hicieron, ¿no? Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al Señor. Solo abramos realmente las fronteras a través de los medios, compartamos que Dios sí está haciendo en nosotros cosas maravillosas, que tenemos fe, que estamos creciendo en la oración, que sentimos paz, que de verdad vivimos muy diferente a como vivíamos antes, que de verdad estamos encontrando un camino hermoso de amor, donde el Señor es quien nos llena y con base en eso, el Señor que haga lo demás. Porque la idea es que las personas conozcan que Jesús sí es una alternativa de vida y demasiado importante porque es la verdadera vida que nos llevará a la salvación. Es real, mi amor. ¿Quién más que Él? ¿Quién más? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Y si estos tiempos son tan difíciles, es el momento en que tenemos que utilizar esos medios de comunicación para poder ir más allá. Alguien me decía algo muy bonito porque alguna vez yo sentía que era pretencioso el utilizar los medios de comunicación y sentía que era de pronto muy como engreído de mi parte. Y fue tan curioso porque esa persona me dijo, Rafa, si tú no utilizas los medios, el mal sí lo utiliza y hace un daño tremendo. Inclusive nosotros publicamos en nuestros medios de comunicación que hay una empresa donde está denigrando la presencia de nuestro Señor y lo hace ver como si fuera un homosexual y que no tenemos que tener eso en nuestra casa. Entonces esas cosas tenemos que ser radicales y si nosotros los medios de comunicación están dados también para romper esas fronteras espirituales. Y estamos aquí, bendito sea el Señor, mire, dando testimonio de que realmente podemos llegar a muchos sitios, a muchos lugares. Y por ejemplo, cómo utilizar los medios de comunicación que son gratis, incluso algunos, donde tú te puedes reunir con tu familia a orar. Si tus hijos están en otro país, si tu familia está en otro país, pues únete, haz un rosario con ellos, haz oración con ellos, lee la palabra, comparte, habla de cosas significativas. Si tu esposo o tu esposa tal vez viven en la casa, pero están como perros y gatos que no se quieren ver, que están a punto de separarse, pues tocó llegar el momento en que nos reconciliemos. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que tengamos que rendirle cuenta a nuestro Señor Jesucristo y será el llanto y crujir de dientes. Y ahorita que estamos viendo la muerte física latente por todo lado, el espíritu de la muerte, ¿no? Por todo lado. Como bien dice, creo que ese pasaje tú lo utilizaste en Éxodo. ¿Qué fue lo que sucedió? Acuérdanos, pues, Moniquita, cuando estábamos allí estaban los judíos y estaba muriendo tanta gente. ¿Qué pasó con el espíritu de la muerte? Que es lo mismo que nos está pidiendo la palabra en este instante. Y si por favor, ese evangelio del domingo, la primera lectura, el Salmos, la segunda lectura y el evangelio del domingo. ¿Cuándo fue? ¿Aquí estamos el domingo pasado? El 16. El 16 de marzo. Estúdienlo. El espíritu de la muerte. ¿Qué sucede con ese espíritu de la muerte, Moni? Y lo que tenemos también que hacer con respecto a lo que está sucediendo ahora.
Pues precisamente es lo que habla de Éxodo con las 10 plagas de Egipto, porque Egipto no quería dejar salir a los hijos de Israel a adorar al Señor. Entonces precisamente la última plaga es el espíritu de la muerte, donde el Señor dijo que a todos los que son del pueblo de Él, que cubrieran los dinteles, pusieran en los dinteles y postes de las puertas la sangre del cordero que se había inmolado, que se había sacrificado, y precisamente que en esas casas donde estuviera la sangre del cordero no iba a entrar el espíritu de muerte, y donde no tuvieran eso es lógico que iba a morir. Además de eso dijo que no salieran de las casas, o sea, debían estar en las casas. ¿Qué significa? Que nosotros debemos estar cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cubrir nuestras casas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hacer que nuestros familiares realmente estén en casa, que de verdad cumplan las normas sanitarias. Mire, aquí está muy claro, o sea, los tiempos es curioso, es como que las épocas se volviesen a repetir. Pero la situación es que tenemos que aprender a leer esas señales de los tiempos. Está el espíritu de la muerte en la calle. Mientras tú más estés en la calle con los demás, pues es lógico que vas a terminar contagiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor está pidiendo que estemos en cuarentena, pero también que estemos en oración. Y que cubramos nuestra casa con la oración, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que así nosotros podamos ser protegidos. Tarde que temprano eso va a acabar. Mire, el espíritu de muerto pasó esa noche y ya después de eso, antes los egipcios le decían a este pueblo que se fuera, al pueblo de Dios, que se fueran y les dieron sus riquezas y demás. Este espíritu de muerte saldrá, terminará, pero ¿qué habremos ganado nosotros? ¿Realmente habremos ganado lo que el Señor espera, que es la comunión, que es la libertad, que es el estar con Él? Hay que mirar. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos en sintonía, pero con Dios, que Él es el que sabe los tiempos y Él nos va a mostrar qué debemos hacer en cada tiempo. Aún así hay algo importante. Tal vez tú hayas comprado toda la provisión. Entramos allí en algunos locales allí en Estados Unidos, ¿no, Moni? Era una locura. Desocupados, y habían personas, nos decían, ¿no?, que habían filas enteras tratando de comprar papel higiénico, tratando de comprar enlatados, ya no habían. Y cuando nosotros fuimos de pronto a comprar algo, eso estaba completamente, algunos estantes completamente solos. Alcohol por ningún lado, tapabocas por ningún lado, todo vacío, porque aquí viene algo importante. ¿Y los que no tienen dinero qué? ¿Y los que no tienen qué? Tu alacena puede estar completamente rebosante de aquí a 3 meses. ¿Y qué pasa con los que no tienen? Entonces es importante también que tengas la posibilidad en este momento también de mirar al necesitado, también de mirar a aquel que no tiene, para que también ese espíritu precioso que es la caridad y la misericordia, donde está el verdadero amor, se dé a los demás. Sí, entonces yo creo que es claro, el Señor necesita que estemos en oración, que compartamos en familia, que no nos quedemos callados frente a lo que hemos ido aprendiendo de la palabra de Dios con relación a nuestras vidas, que eso lo compartamos, que demos ese alimento a otras personas para que ellos también puedan acercarse al Señor, ellos también se alimenten del Señor y ellos a su vez sean también multiplicadores de lo que ellos van experimentando, porque ellos también tienen algo que contar, algo que dar a los demás. Y fuera de eso, no dudar que el Señor estará con nosotros. Nosotros no somos los que hacemos los milagros, eso es claro, es Dios el que hace los milagros. Entonces simplemente confiar en que el Señor obrará. Cubrámonos con la sangre de Cristo Jesús, oremos con la familia, guardémonos con la familia y démonos la oportunidad de verdad de dar al otro. Mira que me parecía interesante cuando decías lo de compartir. En este pasaje de Éxodo hablaba también de que aquella familia que tenía suficiente para ellos, pero el cabrito era más de lo que ellos necesitaban, que le dieran la mitad del cabrito a otra familia para que ellos también pudieran alimentarse en ese tiempo de
porque ellos sacrificaban el cabrito y tenían que consumirlo todo. Entonces, para que nada se desperdiciara, porque era ofrecido a Dios, ese era alimento sagrado. Entonces, para que no se desperdiciara, lo debían compartir con otra familia. Entonces, también es importante eso, aprender la caridad. O sea, son muchas enseñanzas que el Señor nos tiene para estas temporadas. Sobre todo una enseñanza donde nos dice y nos lleva a que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios en el amor de Él, y fuera de eso dando testimonio de vida de que sí somos sus hijos y que Él está haciendo cosas grandes y maravillosas en su pueblo. Claro que sí, incluso también sugerimos, si no tienes esos hábitos espirituales, empieza a crearlos poco a poco. Por ejemplo, si tú no haces ayuno, si no, alguien nos decía, Rafa, es que yo no sé hacer siquiera un rosario, yo nunca he hecho un rosario en mi vida. Por ejemplo, únete a otros grupos que lo hacen y aprende a hacerlo de una manera meditada, despacio. Allí en WhatsApp, en YouTube, o en Google, tú encuentras el rosario meditado del Padre Pío, el que él llevaba, el que él hacía. Tú lo encuentras, bájalo, descárgalo y haces ese rosario con tu familia, o si no el rosario de la paz, que es tan sencillo, tan lindo, porque son simplemente 7 minuticos que tú puedes compartir con tu familia, 7 oraciones, 7 pedidos, ¿no? Pides algo, haces una petición, un Padre Nuestro, una María y un Gloria. Otra petición, un Padre Nuestro, una María y un Gloria. O sea, por cada petición, un Padre Nuestro, una María y un Gloria. Se hacen 7 peticiones y se demora 7 minuticos. Petición por minuto, más o menos. Entonces es muy rápido y también eso te va ayudando si lo haces constantemente. Es que aquí es la constancia. Es la que tú seas perseverante, que tú seas constante frente a estas cosas y no te dejes amedrentar frente a estas circunstancias, no tengas miedo, porque decía un chico en la institución que él era sicario, me decía algo muy curioso porque nosotros trabajamos en cárceles de menores y me dijo, Rafa, ¿tú sabes con qué se alimenta mi enemigo? Con el miedo. Entonces no permitamos y también la dejadez, ¿no? Que eso a mí no me va a tocar, que eso a mí no me va a pasar, que eso no va a hacer conmigo. No, señor, eso es para todo estrato social, para toda condición social, eso es para todo mundo. Sea creyente, no sea creyente, ya hemos sabido de sacerdotes que han fallecido con respecto a este virus, médicos de igual manera. Entonces, no seamos atrevidos con respecto a no dejarnos llevar por las orientaciones que nos dé la Secretaría de Salud, pero seamos atrevidos con respecto al mal y para hacer esa iglesia en salida, porque tenemos que ser así. Moniquita, ¿qué te parece si entramos en oración? Sí, Rafa, definitivamente es el tiempo ya de la oración, entonces los invitamos a que en este momento de verdad cierren sus ojos, porque cerrar los ojos al mundo es abrir nuestros ojos al Señor, al mundo, al reino de Dios. Démonos esa oportunidad de mirar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él dio su vida por nosotros, Él está allí todo el tiempo. Es constante esa crucifixión, ese derramamiento de su sangre para ayudarnos. Y vengamos a Él y digamos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos enseñas. Gracias porque todo tiempo tú quieres de nosotros nuestra cercanía contigo, Señor. Hoy venimos ante ti diciéndote perdónanos por nuestra falta de fe, perdónanos por no habernos acercado antes a ti, perdónanos porque aceptamos tanto lo del mundo que se nos olvida acercarnos a tu presencia. Perdónanos, amado Rey, tú que siempre has esperado por nosotros, tú que siempre has querido que nosotros estemos junto a ti. Hasta tus discípulos te dejaron solo allí en la cruz, en ese momento del sufrimiento. Estamos nosotros en estos tiempos y te hemos dejado solos, Señor. Y solo en momentos difíciles que tengamos nuestras necesidades queremos correr a ti, Señor. Perdónanos porque en este tiempo, Señor, es el tiempo de venir otra vez a tu presencia. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, Señor. Es tiempo de estar siempre en tu presencia, de tener contacto contigo constante,
de hablar contigo, de llenarnos de tu palabra, de tu amor, de tu perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que de verdad día a día crezcamos en nuestra comunión contigo, en nuestra comunicación contigo, Señor. Que todos los días de verdad haya una relación contigo, Señor. Necesitamos de verdad vivir tu presencia. Tú sabes cómo está nuestra familia. Tú sabes los lejanos que algunos están de ti. Unos están viviendo en el pecado y aún hasta profesan cosas que son contrarias a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y perdona a nuestra familia. No tengas en cuenta sus pecados, Señor. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros, porque hemos estado tan fríos que ni nos ha preocupado tanto lo que ellos están viviendo. Perdónanos, Padre Santo, porque no hemos tenido esa misericordia para con ellos, Señor. Ayúdanos a crecer en tu amor. Ayúdanos a crecer en tus principios, en tus mandamientos. Ayúdanos a realmente comportarnos como hijos de Dios. Y que podamos a través de todo lo que venimos viviendo, porque Señor es claro que todos los días haces algún milagro en nuestra vida. Señor, que eso lo que tenemos, que creemos que es tan pequeño, Señor, si le sirve a alguien, Dios, enséñanos a darlo, enséñanos a compartirlos, enséñanos a dar ese pan para que ellos también se alimenten, Señor, para que ellos también puedan acercarse a ti y amarte, Señor. Perdónanos, Dios, por la indolencia que tenemos en el corazón, porque no nos duele el dolor ajeno, Señor, solo preocupados por nosotros, Señor, solo con nuestros egoísmos, Dios. Perdónanos, Padre, perdónanos. Perdónanos porque tú no nos diste un corazón egoísta, pero la carne nos ha hecho ser egoístas. Tú nos has dado un amor que se da a los demás, pero el pecado hace que solamente nos miremos a nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, por favor, enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a darnos como tú te has dado, como tú nos has dado, Señor. Enséñanos a darnos, Señor, para que así mismo, Señor, podamos realmente darnos por otros y que ellos tengan a su vez la oportunidad de también conocerte. Dios, en estos tiempos de dificultad, Señor, en estos tiempos donde el espíritu de la muerte ronda por todo espacio, que la sangre de tu Hijo amado, Señor, venga sobre nuestras vidas, Señor. Venga sobre nuestras familias, que nos guarde y nos proteja, Señor. Pero que nosotros sepamos realmente estar en la comunión contigo, Señor. Y que podamos ayudar a otros para que también estén en comunión contigo, Señor. Para que ayudados todos, Señor, podamos verte, podamos llegar a tu presencia, Dios. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia de aquellos que se están en estos tiempos apartando ya de la vida terrenal, Señor, para que ellos tengan la oportunidad del arrepentimiento, Señor, y puedan llegar a tu presencia, Dios. Señor, perdónanos por todo lo que no hemos hecho, perdónanos por nuestros silencios, perdónanos, Señor, porque no nos duele el dolor ajeno. Perdónanos, Padre, enséñanos cada día a ser más tus hijos, Señor, enséñanos a ser tus hijos, porque nos hace falta, Señor. Padre eterno, Dios, de verdad que tu mano esté sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre los que creemos en tu Hijo, Señor. Que tu mano esté sobre nosotros, Padre, y tengamos la oportunidad de ir hacia ti el día que nos llames, Señor. Y que nuestras manos no lleguen vacías, sino que con nosotros lleguen aquellos, Señor, de nuestra familia y aquellos a quienes podamos haber ayudado, Señor.
para darte la gloria y la honra a ti, papá. Señor, misericordia. Misericordia por tus hijos, Dios. Misericordia por tus hijos que están sufriendo. Misericordia, Padre. Perdona nuestras culpas. Perdónanos, Señor, y trae espíritu de arrepentimiento, Señor. Para que te honremos, Señor, para que te exaltemos, para que te glorifiquemos, Señor, como tú lo mereces, Dios. Como tú eres solo digno, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por escuchar la oración. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Que todo lo que tú nos enseñas, Dios, de verdad quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que lo pongamos por obra para agradarte a ti, Padre eterno, para exaltar tu nombre. Gracias, Padre eterno. A ti la alabanza, la gloria, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y todo esto, Padre eterno, para la honra y la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, mi amor, por tu oración. Gracias por la palabra tan linda que el Señor te inspiró. Y seamos esa iglesia de avanzada, esa iglesia en salida. El Papa Francisco no se equivocó. Es nuestro líder. No lo juzguemos. Oremos por él como siempre pide. Somos iglesia de salida. Ánimo pues, no te quedes allí en tu zona de confort. Al haber escuchado el programa del día de hoy, nos quedan muchas preguntas tal vez o inquietudes que podemos compartir en comunidad. Por eso les pido que pues vayan a nuestra página de Cápsulas de Misericordia, ya sea en Facebook o en el YouTube, y nos dejen sus comentarios. También sepa que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso le pido la bendición al Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, estará orando por todos ustedes, oyentes y sus familias. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María, llena de gracia, lava mi risa y dame de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, Azucena,
Azucena llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza.